sustancia coloide y lo conocemos como los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans van a tener 3 células que van a estar relacionadas con la parte metabólica. Unas células que lo conocemos como las células alfa, que van a producir una hormona que viene a ser el glucagón. Esta hormona es antagónica a la insulina. Entonces, esta al contrario va a producir la liberación de glucosa, va a aumentar la glucosa en el torrente sanguíneo, va a promover que a nivel del hígado y de los músculos se produzca la glucogenólisis. Entonces nos devuelve la glucosa que está almacenada y eso hace que se eleve la concentración de glucosa. Entonces, esas son las células alfa de los islotes pancreáticos. Luego tenemos las células beta. Estas son las que van a producir la insulina, que cuando está a nivel pancreático está como una prohormona en la cual hay una cadena peptídica que lo está inactivando, que viene a ser el péptido C. Entonces, esta célula beta, además de la insulina, nos puede también producir el péptido C y una proteína pequeña que viene a ser la amilina. Y las células delta son las que van a producir la somatostatina. La somatostatina también se encuentra a nivel cerebral. ¿Para qué servía la somatostatina, doctora? Producir crecimiento. Es una hormona de inhibición. Inhibe a la hormona de crecimiento. Entonces es un neurotransmisor inhibitorio que no solamente está a nivel cerebral, sino también lo vamos a encontrar a nivel del tubo digestivo. Entonces, hay una clasificación seguramente que han visto cuando hablan del sistema nervioso autónomo. Hablamos del sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema entérico. Y ahí entra glutamato, aspartato, vamos a tener a nivel intestinal, y también tenemos somatostatina. Entonces, la somatostatina también está en el tubo digestivo. ¿Aló? Sí, del 2024. Ya, tenemos que pagar Entérico. Entonces, esta es la molécula que le conocemos pues como la insulina, que es una cadena peptídica que consta de 2 segmentos unidas por el péptido C, que cumplen todas estas funciones
que hay que resaltarlo, aumenta la captación de glucosa por el músculo. Y no solamente por el músculo, por a otros tejidos también, el tejido adiposo, al tejido hepático, donde se van a producir el almacenamiento en forma de... ¿Cómo se almacena la glucosa, doctora? La glucosa, ¿cómo se almacena? Como glucógeno. Entonces vamos a tener un glucógeno hepático, un glucógeno muscular como centros de reserva. Cuando nosotros entramos al periodo de ayuno, cuando hablamos del ayuno, y aquí es importante tener ese concepto, doctora, ¿cuándo hablamos de ayuno? Cuando nosotros tenemos alimentos, pues vamos a usar de reservarnos al glucógeno. Entonces, se habla de ayuno cuando se empieza a activar la gluconeogénesis. También la glucogenólisis. ¿Qué significa esto? Que ya te está faltando glucosa circulante y entonces de los centros de almacenamiento empecemos a dar la glucosa. Entonces, cuando se va a activar las rutas metabólicas para proporcionarnos glucosa, a partir de eso se llama ayuno, desde el punto de vista fisiológico. Algunos creen que ayuno es temprano, ¿no es cierto? Y hay que sacarse la sangre en ayunas, te dice. Todas las personas sacan a las 6 de la mañana, si lo van a hacer. Un paciente que había ingerido, ni siquiera había tomado desayuno, se va a las 3 de la tarde a laboratorios Roe. ¿Sí conoce el laboratorio Roe, no es cierto? Sí. El que cobra más caro. Cierto. Y el personal que tenía que extraer la sangre dijo, no, tiene que ir mañana, tiene que venir en ayuno. Pero ahorita ya es las 3 de la tarde. Pero el paciente dice, pero yo no puedo hacer ayuno. No, pero eso tiene que venir a la primera hora. Porque lo relacionan a esto. Pero no, es pasado las 6, entre 6 a 8 horas. Desde el punto de vista de ingesta de alimentos, parte metabólica, que se conoce como post-prandial. Prandial. Post-absortivo. El postprandial Después de la comida. es entre las 2 y 4 horas. Es un tiempo más corto. Post-ingesta. Es el estado postprandial. Diferente al estado post-absortivo. Es decir, nuestro organismo, nuestras células van a estar absorbiendo todavía entre 6 a 8 horas. Es diferente al periodo post-absortivo. Trae los regalos. Entonces, el tejido adiposo, el tejido hepático, nos van a liberar glucosa a partir de las 6-8 horas. Es el periodo en el cual se activan estos mecanismos de degradación. Y el músculo también va a soltar glucosa, porque el músculo también está almacenando glucógeno, ¿verdad? Pero también entrará en esta ruta
ese glucógeno muscular no entra en esta ruta. Ellos entran a otra ruta metabólica que es activada por el ejercicio. Entonces, no espera. Si el paciente hace ejercicio intenso, de repente empieza a correr, a los 15 minutos ya está transformando el músculo, ya está transformando glucógeno en glucosa. Es más rápido. Si el que hace un ejercicio medio, a partir de los 45 minutos empieza a producirse glucosa muscular. ¿Quiénes son futbolistas acá? A ver, jugadores. ¿Cuánto tiempo dura un periodo de tiempo en un partido de fútbol? ¿Primer tiempo cuánto dura? 45. 45 minutos. ¿Y se me ha explicado por qué? Por esto. Por esto. No es que le haya puesto al azar esas cosas. Al utilizar la parte metabólica para saber. Entonces, conceptos básicos que hay que manejar respecto pues a... Ahora, los términos en los cuales nosotros ya hablamos pues del paciente diabético se ha ido modificando con el tiempo. Los criterios se mueven, ¿no?, de acuerdo a consensos que van teniendo las sociedades internacionales de endocrinología, empiezan a revisar. Entonces, en la literatura van a encontrar diferentes criterios. Este es el más reciente ha salido. Dice, pues, una de las primeras criterios diagnósticos es que tú lo puedas tomar una glicemia al azar en cualquier momento al paciente y que tenga sintomatología sospechosa de diabetes, tomada al azar en cualquier momento, si es que la glicemia está por encima de 200, más la sintomatología clásica de la diabetes, es diagnóstico. Es diagnóstico. Doctor Parimano, ¿cuáles son los síntomas cardinales de la diabetes? Las 4 P's. Sí. Poliuria, Polidipsia. polidipsia, pérdida de peso, las 4 P. ¿No? Entonces, si ese paciente viene así, me viene a las descompensado a las 3, 4 de la tarde, con síntomas sospechosos, el paciente está que se me desmaye, me dice que estoy teniendo mucha sed, que estoy orinando un montón de cosas. Vas a esperar al día siguiente para hacerlo esto. O entre usted en ayuno para poder tomarle su muestra mucho tiempo, ¿no es cierto? De repente el paciente te hace una situación diabética, se te descompensa y se te muere. Entonces, lo puedes tomar en ese momento. Pues el paciente tiene síntomas metabólicos, no sabe que tenga diabetes. En ese momento no puedes tomar una glucosa. Si esa glucosa está por encima de 200, ya cumple con el criterio. Entonces ya no se va a esperar como en los otros criterios que también son válidos, ¿no? Entonces tú tienes un paciente que no tiene la emergencia, que está relativamente compensado, o es un paciente que no tiene síntomas, pero de repente por ahí su familiar es diabético, entonces tal vez tiene obesidad, ¿no? O de repente viene por algunos exámenes que se está haciendo, de repente es hipertenso y las cosas, le pide su glucosa en ayuno, ¿no? Dentro del pool de exámenes que le vas a pedir,
Y si ahí encuentras un valor de 126 sin sintomatología, es el otro criterio de diabetes. Entonces se va modificando. Y si el paciente de repente pues le haces un examen y le encuentras que tiene 115 de repente, o 120, entonces se estila pedir una prueba adicional, que viene a ser el test de la tolerancia a la glicemia. Entonces tú vas a forzar al páncreas para que pueda trabajar. Entonces le das una sobrecarga de glucosa que le llaman glucosa anhidra. ¿No, doctor Corrales? Sí. Glucosa anhidra. Yo no sé cómo hacer eso. ¿Cómo es, doctor, la glucosa anhidra? Bueno, tratan de sacar todo. ¿Ah? Supuestamente es químicamente pura. Es químicamente pura. ¿El Sin laboratorio agua. lo da o el paciente tiene que comprarlo en algún sitio? Ambas. A veces el laboratorio da y a Ah. veces el paciente tiene que comprarlo. Ya. Entonces le hacen consumir ¿cuánto, doctor? Más o menos 75 gramos. 75 gramos de glucosa anhidra, químicamente pura, dice el doctor, ¿no es cierto? Entonces la haces tomar y vas a controlarle cada 30 minutos, así, pero si después de las 2 horas su glucosa está en 200, después de la carga de glucosa que le has dado, ¿no? Se espera que el páncreas a través de la insulina, ¿no?, lo baje esos picos. Después de 2 horas tiene que estar menos de 200. Pero si está sobre 200, ya ese es criterio, ¿no? Un criterio de que esto que lo habías encontrado 115, 120, con el test de la tolerancia a la glicemia, sale con más de 200 a las 2 horas, es otro criterio para diabetes. Entonces, se han ido modificando. Este es el otro proceso, creo que es de la escuela española, en la cual nos da un alcance más, ¿no?, sobre lo anterior, que ya lo estamos viendo. El rango en su hospital de los niveles de glicemia, ¿cómo salen sus tiritas de respuesta? 70 hasta 100. Hasta 100. Sí. Porque antes decían hasta 110. ¿No? Se desciende a 110, normal, euglicémico. Pero ya no, ahora se habla de 60 a 100. Ese es el valor que se considera fisiológico, entre 60 a 100. Ya no es hasta 110 que se tenían en los procesos anteriores y que tal vez en la bibliografía lo vamos a encontrar. Y se mantiene, ¿no?, el nivel más de 120, más de 126 en ayuno. Ese también es criterio de diabetes, si no tiene sintomatología. Y se resalta lo anterior que habíamos mencionado, ¿no? Un paciente que tiene síntomas típicos, sospechosos de diabetes, ¿no?, con una glicemia de 200, tomada en cualquier momento, es el otro criterio. Pero ellos utilizan este rango. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene entre 100 a 125 de glucosa? A eso le llaman la intolerancia a la glucosa en ayuno, que algunos le denominan prediabetes. Un término que se está manejando, algunos están a favor y otros no lo creen así, ¿no? Tienen reparos, porque te da a entender, oye, tú ya vas a ser diabetes, ¿no? Como dicen, preuniversitario, ¿no es cierto? Vas a ser universitario, te falta un pasito nada más, ¿no es cierto? Entonces no puedes decir que tú ya vas a ser diabetes, ¿no? Pero, entonces, hay algunos que lo controlan ahí y lo hacen en el cuadro expresivo, entonces se maneja. Y lo mismo, ¿aló?
100 a 125. De 100 a 125. La prueba de tolerancia. Ya. Ellos han incorporado en mi programación. Resulta que estaba programado en una clínica hoy día y no sabía que tenía clase. Nunca me había sucedido eso. Salí con demencia. Mis albornoces de las 7 de la mañana hasta que me llaman de tu turno. Yo nunca había programado miércoles. Pero acá es martes. A partir del miércoles sí me programo. Me dice, no, pero ahí está en la programación. Digo, pero no, es imposible. Y yo veo la programación. Si estaba, yo no me he dado cuenta tampoco. Confiado. No. Y lo mismo cuando hacemos el test de tolerancia a la glucosa. Ellos, si lo encontramos entre 140 a 200, le llaman también test de la tolerancia a la glucosa y algunas escuelas le llaman prediabético. ¿Aló? 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 Esta vez fue la telefónica. Entonces, es esperable el test de la tolerancia a la glucosa cuando le damos la carga de glucosa al paciente. Es esperable que a las 2 horas baje a tus niveles previos. Por eso que cuando empezamos el test de la tolerancia a la glicemia le hacen el control basal. Le hacen el control basal. En ese momento que le dan que se tome sus 75 gramos de glucosa, le miden la glucosa. Por si te sale 120 o 125. Porque se hace solamente a los que tienen la glucosa entre 110, bueno, ahora 100 hasta 125, los que están en ese margen, le forzamos al páncreas con este test de tolerancia a la glucosa. Si en ayuno me sale así, ya para qué le voy a hacer test de tolerancia, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, se le hace esta prueba a los que están en este rango. Cuando están en este rango, yo le fuerzo al páncreas para ver si está liberándome insulina. Entonces le hago esa prueba. Entonces le doy la dosis y le mido la glucosa para que después de 2 horas esté en su valor normal. Ese es lo ideal. Sin embargo, se considera pues hasta 140 que podría estar. A las 2 horas debe ser menos de 140. Si está más de 140, hablamos de una intolerancia. Y si pasa de 200 en esa prueba, digo que es diabético. Entonces, y acá hay un tercer criterio, que creo que la escuela sevillana de endocrinología están utilizando de hemoglobina glicosilada. ¿Qué de hemoglobina glicosilada, doctor Corrales? Es una hemoglobina. Es la hemoglobina que capta residuos de glucosa que está en circulante de sangre. Tiene la ventaja de capta hasta 3 meses residuos de glucosa. Entonces, la hemoglobina glicosilada nos habla del porcentaje en la cual esta glucosa se ha pegado, se ha adherido a las células y puede estar alto hasta dentro de los 3 meses. Entonces, nos sirve para marcar evolución, para evolucionar. Entonces, se utiliza esto para pacientes que le estamos dando tratamiento, ¿no? Estamos dándole tratamiento para medir este marcador, que no debe ser más de 5.8. Algunos laboratorios dicen hasta 6.5, pero eso lo están revisando. Como dice, cuanto menos valor tenga, mayor
mayor índice epidemiológico de descartar la diabetes. Entonces, pero lo están considerando 5.8 la hemoglobina glicosilada. La literatura dice que en Europa para ellos más le dan utilidad a la hemoglobina glicosilada. Para ellos es el mejor marcador de este valor. Lo tenemos en nuestro medio en miligramos, pero también lo miden, doctor, en milimoles. Los glucómetros pueden venir en miligramos o pueden venir en milimoles. Hay glucómetros que lo corrigen, ¿no? Lo corrigen y lo pasan, si está en milimoles, lo pasan a miligramos y ahora tienen la lectura. Y si no se puede hacer, ¿hay algún factor de conversión, doctor? Ah, sí, calcular. Sí, hay que calcular. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? Hay que aprovechar al doctor Corrales que nos va a sacar de este embrollo, ¿no es cierto? Por decirte, doctor, si el paciente tiene 6.2 milimoles de glicemia, así te va a salir el valor. Sí. ¿A cuánto equivale ese valor? Hay que multiplicar por 18. Lo multiplico por 18,018. 18. A ver, doctora Rojas, ¿cuánto sale acá? 18 por 6.2, en el ejemplo nada más que hemos puesto. 112 ya pongamos miligramos. Esa es la equivalencia. Entonces, en las lecturas puedes tener en milimoles y lo podemos traducir. Nosotros mayormente lo leemos pues en miligramos, pero los europeos lo manejan en milimoles. Entonces tenemos que hacer ese factor de conversión para entenderlo, ¿no es cierto? ¿Vendrá el examen alguna preguntita de esto que les obliga a traer calculadora? De repente, ¿no es cierto? Pues trae calculador todo igualito. No quiero decir el nombre, ¿no es cierto? Pero hasta lo hacen equivocarse a la calculadora, no hay problema. Ya la calculadora decía, yo no me responsabilizo, yo te doy el dato, ¿no? Entonces necesitamos conocer esos criterios. Porque con esos valores ya vamos a entrar pues a la clasificación, ya hablamos de diabetes y tenemos varios tipos de diabetes. Aquí en este cuadro estamos viendo la clasificación de la diabetes mellitus. Hablamos de la tipo 1, la tipo 2, luego se habla de la diabetes gestacional y luego el otro grupo que se le conoce como los otros tipos de diabetes. Vamos a preguntarle al doctor Torres, ¿y qué significa diabetes mellitus? Diabetes tipo 2. El término diabetes mellitus. Nosotros hemos tenido que poner ese nombre porque hace mucho tiempo atrás los entendidos en temas solían probar los orines y referían que tenían un gusto un tanto dulce, ¿no? Por eso pusieron mellitus, miel. Así es. Esto viene desde los griegos, este término. Decían que tenía sabor dulce. Es que antes los embriólogos hacían eso. El olor, el sabor, lo percibían para poder hacer las descripciones. Yo me acuerdo, para hacer un poco más o menos, los pediatras cuando viene el paciente con diarrea, su niñito con diarrea, lo hacían a los residentes. Prueba
haga deposición. Y el maestro nos enseñaba, pero ¿qué hacía? Impregnaba su dedo pues con las deposiciones del pañalito, así, y cambiaba de dedo. Prueba. Con el mismo dedo lo llevaba. Entonces, así era la semiología antes. Entonces viene de ahí, de que la orina es dulce. De ahí viene este término, ¿no? Entonces, que sea así no lo sabemos, pero lo describieron de esa manera y le dieron el nombre. Entonces tenemos esta clasificación y vamos a ir centrando algunas características que vamos a tener entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que también se ha ido modificando el término. Antes no se usaba de diabetes tipo 1 y tipo 2, sino se relacionaba más con la tendencia a ser la cetoacidosis. Pero ahora se denomina la diabetes tipo 1, que mayormente se da en pacientes de edades menores. La máxima presentación es entre niños de 7 a 14 años. Es una diabetes que se va a debutar a muy temprana edad. El 25% de ellos hacen sobrepeso. Rápidamente ellos se descompensan. En la diabetes tipo 1 el problema es que no tienen insulina. Su páncreas está destruido y no tienen insulina. Por eso que se le llamaba a este grupo de diabetes tipo 1, se le llamaba insulino dependiente. Insulino dependiente. En ciertas partes sí es cierto que son insulino dependientes, pero en su evolución va a haber etapas en las cuales ellos no son insulino dependientes. Por eso que lo han modificado el término. Pero ellos hacen rápidamente cuadros de descompensación. Ellos tienden mucho a la cetoacidosis y te van a llegar a la consulta con niveles muy altos de glucosa. Entonces, con glucosas que sobrepasan los 250, 300 miligramos de glicemia, lo cual le hace pues que tenga una gran deshidratación, etcétera. Entonces, por eso le ponen del 30-40% ellos debutan, te vienen a la consulta por hacer un cuadro de cetoacidosis diabética. Hay un antecedente familiar, pero es muy bajo. 5% tiene antecedentes familiares. Y está muy relacionado a algunas enfermedades autoinmunes o de tipo inflamatorio infeccioso. Como no tienen mucha insulina estos pacientes, el péptido C, que es el péptido de unión entre las dos moléculas de insulina que tenemos, ¿no es cierto? La insulina tiene dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. Los dos están unidos por el péptido C. El péptido C los une. Cuando sale en la circulación, se libera del péptido C. Entonces hay una relación directa entre la insulina y el péptido C. Si no hay insulina, el péptido C va a ser bajo. Entonces, cuando hacemos los estudios, hay que pedirle también a los pacientes péptido C para diferenciarlo de la diabetes tipo 2, en la cual sí está relacionada con el sobrepeso. Y en la práctica habíamos conversado un poquito con algún grupo de que el sobrepeso y el sedentarismo hacen de que los receptores GLUT no respondan muy bien a la insulina. Entonces, por eso que si aquí lo ponemos más sedentarismo,
tiene que ver con la resistencia a la insulina. Nuestro páncreas probablemente está produciendo la misma concentración de insulina que están produciendo, sus cantidades van a estar normales. Lo que pasa es que los receptores que permiten el ingreso de la glucosa dentro de la célula, estas están bloqueándose, no dejan pasar la glucosa. Por eso que cuando nosotros le pedimos el dosaje del péptido C, como tienes insulina normal, inclusive incrementada por el esfuerzo que está haciendo el páncreas de tratar de controlar esta hiperglicemia, el péptido C puede estar normal o puede estar incrementado. A diferencia de la tipo 1, en la cual el péptido C está bajo, porque no hay insulina. Los tipo 2 sí tienen insulina, entonces su péptido va a ser normal. Entonces nos permite marcarlo a través de esta proteína. A diferencia de la tipo 1, que está asociada a muchos problemas autoinmunes, el tipo 2 está asociado pues a la hipertensión, el síndrome de ovarios poliquísticos, la acatosis nigricans, problemas dermatológicos, y generalmente son de instalación insidiosa. 85% van a tener sobrepeso. Caractericemos un poco la semiología del paciente que viene con diabetes tipo 1. Es un trastorno metabólico resultante de la insuficiente secreción de insulina como consecuencia de la destrucción de las células beta del páncreas. Entonces son las células beta nada más las que se van a destruir. En este esquema lo podemos ver. A nivel del islote pancreático vamos a tener las células alfa que producen glucagón, las células delta que producen la somatostatina y las células beta que producen la insulina. Estas células van a estar dentro de los islotes pancreáticos, pero la respuesta autoinmune es específica, solamente lo va a lesionar a las células beta. Las alfa, las delta se van a mantener. Entonces los niveles de somatostatina, de glucagón van a estar dentro de los valores normales. La edad, como le dije, entre 6 a 14 años, bastante jóvenes. La carga genética es bastante baja, 5%. Pero ¿qué es lo que se tiene? Hay una destrucción del tipo autoinmune de las células B. ¿Qué lo ha generado esto? Hay algunos anticuerpos que se pueden medir para documentar que esto es producto de una destrucción que se ha visto que puede ser reacción antígeno-anticuerpo producto de alguna infección que pueda tener el paciente previo de origen viral que ha generado una respuesta cruzada. Y esa es la sintomatología con la cual viene el paciente. En forma aguda, los pacientes van a empezar a tener esto: la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, rápidamente van a perder peso, se fatigan, van a tener problemas en la acomodación visual, van a tener visión borrosa, cambios en el humor y tendencia a las infecciones. Es un paciente que puede venir con infección de vías urinarias, con problemas dermatológicos, etc. Entonces, muy rápidamente estos pacientes van a tener deshidratación, van a estar en un estado hiperosmolar y entonces
van a llegar a la consulta de forma descompensada. Le tomamos el examen del diseño, probablemente 100, 150, en 300. Lo cual hace que el paciente esté acidótico. Síntomas de un paciente que tiene acidosis, doctora. Porque el paciente va a venir con los datos cardinales que decimos, ¿no es cierto? Va a tener polidipsia bastante seca, ¿no es cierto? Va a vomitar un montón, poliuria, polifagia y adelgazar. Sobre esto va a venir manifestaciones de acidosis, que será de tipo metabólico, una acidosis metabólica. Entonces, hiperventilo. es un paciente que va a estar deshidratado, Disney. podría estar hipotenso, no necesariamente. Trastorno de la conciencia, que puede estar agitado, puede estar desorientado. Con Disney. ¿Sí, doctora? ¿La ictericia también sería uno de sus síntomas? ¿Cuál? La ictericia. Ictericia. ¿Cuándo hablamos de ictericia? Cuando hay una de... Tiene que ver con el páncreas, cuando no secreta bilirrubina. Cuando hay un exceso de bilirrubina. Acá dicen bilirrubina. Ajá. ¿Y la bilirrubina no produce el páncreas? ¿Quién produce la bilirrubina? El hígado. Entonces, el hígado no está comprometido acá. Entonces, la ictericia es la coloración amarillenta que tiene el paciente. Acá no hay esa coloración. Entonces, un paciente acidótico va a hiperventilar. Va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el patrón de respiración de un paciente acidótico? Respiración tipo Kussmaul. ¿Y cómo es ese patrón de respiración? El paciente hace una apnea, una inspiración lenta, sostenida, una expiración corta. Apnea. Inspiración lenta, prolongada, expiración corta. Esa es la respiración tipo Kussmaul. Es la respiración del paciente acidótico. A mis alumnos yo les digo, es como las aletas de un tiburón. Ese es el patrón de respiración que tú sientes el paciente. Y el aliento, La fruta. dicen olor a manzana, ¿no es cierto? Es por la presencia de los cuerpos cetónicos. Entonces, así voy a tener un paciente que viene descompensado, deshidratado, acidótico, que está hiperventilando, que está haciendo taquicardia y con un gran trastorno de la conciencia. Que puede estar con signo de ansiedad, está con temblor, con taquicardia, por una respuesta adrenérgica que está teniendo, puede estar agitado o puede estar somnoliento. Entonces, ese es el cuadro con el cual te va a llegar el paciente y tú tienes que actuar rápidamente.
Entonces, los pacientes en semanas, 2 o 3 semanas, se descompensaron totalmente por esta sintomatología cardinal y sobre eso se agrega. Entonces, debutan, le encuentran pues con 280 miligramos de glucosa. Le vas a administrar insulina a este paciente. Recuperación transitoria de la secreción endógena de insulina. Requiere 0.5 unidades por kilo de insulina para mantener la hemoglobina glicosilada menor de 100. Yo le decía a un grupo, cuando el paciente viene descompensado, usamos una escala móvil le llamamos, de la insulina. Solamente para encuadrarlo, si esto ya va a estar alto, el paciente va a estar de todas maneras con una osmolaridad bastante alta. A este paciente tienes que darle agua. Es lo primero. Un maestro endocrinólogo me dijo, la primera forma de tratar a un paciente con una cetoacidosis diabética es agua. Primero le vas a disminuir la osmolaridad y segundo vas a forzar la diuresis. Entonces el paciente va a orinar y como está pasando por encima del umbral de reabsorción de glucosa, lo va a botar por la orina. Entonces el agua más su insulina de acción rápida, que a los 15-30 minutos ya lo esté bajando la glucosa. Y hacemos la escala móvil, que le decimos. Si el paciente tiene entre 200 a 250 miligramos de glucosa, le ponemos 3 unidades internacionales de insulina por vía subcutánea. Me dice que ya ustedes en farmacología ya hicieron la farmacocinética, ¿no es cierto? Ya les enseñaron el lambda. Ya, pues ahí está, ¿no es cierto? Entonces, si la glicemia está entre 250 a 300 miligramos, le ponemos 5 unidades internacionales por vía subcutánea. Y si mi nivel de glucosa está por encima de 300 miligramos, entonces le pongo 7 unidades de insulina subcutánea de acción rápida para que me bajen rápidamente estos niveles. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 va a debutar con una cetoacidosis. Entonces, hago el estudio, le bajo esos niveles de glicemia y el paciente entra en compensación. Se va a recuperar. Y puede estar asintomático por un buen tiempo. Le sacaste del estado cetoacidótico y el paciente va a mejorar. Entonces, se compensa. Y a eso le llaman el periodo de la luna de miel. Todo es felicidad, ¿no es cierto? Le bajaste un poquito de su dosis de insulina que le daba pues bastante baja, compensado. Hasta la próxima descompensación. Cuando te viene por primera vez el paciente así, probablemente tiene algo de insulina, está produciendo. No la está perdiendo del todo. Entonces se estabiliza ese paciente.
Pero después ya viene el divorcio, pues, ¿cierto? Ya va a estar dependiendo cada vez de dosis de insulina mayores. Entonces, ya esta insulina rápida ya no me va a servir a estos pacientes. Porque este paciente va a estar necesitando de insulina permanentemente. Entonces ya no uso esta insulina cristalina. Como decía, hay otra insulina que le llamamos la NPH, insulina de acción intermedia. Ya no te dura como esta 4 a 6 horas, sino te dura 12 horas. Entonces a este paciente le vas a estar poniendo 10, 15, 20 unidades cada 12 horas. Entonces, por un tiempo lo puedes manejar con NPH. Si no, ya le tienes que usar otra insulina, la de acción retardada de largo plazo que te dura hasta 24 horas, la melargina, por ejemplo. Entonces, este paciente cada vez va a tener menos insulina y va a ser dependiente. No hay otra forma. Este paciente no tiene insulina. Su páncreas no está produciendo, su páncreas ya está destruido. Entonces, no le puede dar tratamiento de diabético tipo 2. El diabético tipo 2 tiene insulina. Lo que pasa es que sus receptores están bloqueados. Entonces, básico en un paciente que tiene una diabetes tipo 1, vamos a pedir obviamente que nos saque de la glucosa, vamos a pedir la glucosuria, que el laboratorio te da en cruces. Yo no sé por qué no te lo mide. Doctor Corrales, ¿por qué no mide la glucosa? En valores. ¿Qué cualitativo? Porque siempre nos ponen en cruces, ¿no? ¿Por qué cualitativo? Es cualitativo. Es la cepontina reactiva nomás. Sí. La cetonuria. ¿Qué significa eso, doctor Corrales? La cetonuria. Ahí estoy. Que a veces decimos cuerpos cetónicos sin orina, también decimos así. Bueno, es cuando la grasa está metabolizando más. Es producto de la lipólisis que se está dando. En un afán, nuestro sistema nervioso autónomo, en un afán de compensar esa sensación corporal de falta de glucosa, activa la gluconeogénesis. Y ahí la grasa se empieza a degradar para formar glucosa. Entra a la lipólisis y ahí te va a formar los cuerpos cetónicos, que son derivados de los ácidos grasos. Entonces, son derivados del acetoacetato, que son los que van a ser muy volátiles, por eso que nos van a dar el aliento, el olor cetónico que tenemos, y que se puede eliminar por la orina. Como es un paciente que está en una alteración de la osmolaridad, hay que medir el sodio, el potasio, el calcio. Y la diabetes tipo 2, en la cual hay periféricamente una resistencia a la insulina. Sus receptores GLUT no están respondiendo. Entonces, por más insulina que yo tenga, no va a funcionar. En algunos casos puede haber una disminución de las células beta a nivel pancreático, pero de todas maneras voy a tener yo insulina. Y se va a presentar este cuadro clínico de la diabetes tipo 2 en forma lenta, progresiva. El paciente va empezando a tener algunos estigmas de la
resistencia a la insulina. Una de las manifestaciones es la aparición de unos pigmentos a nivel de la piel, que lo conocemos como la acatosis nigricans, a nivel de los pliegues, un paciente con obesidad, con sobrepeso, sedentario, empieza a tener esas manifestaciones. Le haces el estudio y le vas a encontrar pues, los niveles de glucosa. Y esta es la sintomatología con la que va a venir este paciente. Va a orinar bastante, va a tener mucha sed, come a cada rato y no sube de peso. Las placas oscuras en los pliegues, que es la acatosis nigricans, problemas de la visión, y un sinnúmero de manifestaciones clínicas que afectan a todos los aparatos y sistemas, como lo podemos tener. Este es un problema que nosotros todavía no lo tenemos claro. En este momento hablamos de hipoglicemia. A ver, doctora Villafuerte. Cuando la glicemia está menos del rango normal, es decir, menos de 60. Podría ser, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen glucosa baja y normal. Hay otros que tienen 50 miligramos de glucosa y ya están haciendo un coma hipoglicémico. Hay otros que tienen 50, pero están escuchando clase, ¿no? Entonces, no hay un patrón. La bibliografía anterior decía condición de hipoglicemia. Después de 72 horas de ayuno, que mantenga 55 miligramos y que tenga sintomatología. Pero no se tiene un nivel inferior de hipoglicemia. Este dato lo ponen ahí como una cuestión referencial. Menos de 70 miligramos por decilitro puede considerarse un nivel bajo, ¿no? Pero que haya sintomatología. Que haya sintomatologías. Si no, los pacientes pueden estar hipoglicémicos, pero no van a tener manifestaciones clínicas. Muy bien, creo que eso conversamos. Ya son las 12, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Preguntas? Doctor, usted habló de este esquema de la escala móvil, pero es en diabetes tipo 1. ¿Y en diabetes tipo 2 cómo se maneja? En los pacientes que hacen cetoacidosis. En los que hacen cetoacidosis, tienes que corregir rápidamente ese desnivel. Porque estos pacientes están haciendo acidosis metabólica. ¿Qué pasa en esta acidosis metabólica? Hay un incremento del ácido láctico. Entonces, hay un metabolismo intermediario que se está generando. Que necesitamos esto en poca concentración. ¿Qué pasa con los músculos si tienes acidosis láctica? ¿Qué te viene? Calambre. ¿No es cierto? El paciente va a empezar a calambrarse. Imagínate si este paciente ya te viene con good mole, está con una hiperventilación, está que trabaja tu músculo respiratorio. Puede ser tu paro respiratorio y se muere. Entonces necesitas corregir ese acidosis. Para esto es en los diabéticos tipo 1, como no tienen insulina, tienen que darle insulina, no hay otra forma. En los pacientes tipo 2, que son obesos, ¿no? Sedentarios,
opíparos en la comida, ¿cierto? Salen afuera unos sanduchones de 5 soles, ¿no es cierto? Así, tremendo. Entonces, ¿qué medidas podríamos dar para un paciente tipo 2? El tipo 2, su páncreas todavía está funcionando. No es problema del páncreas, es problema periférico, ¿no es cierto? Entonces, una de las estrategias es forzar al páncreas para que produzca más insulina. Entonces, aumentando la concentración de insulina, que sí lo puede hacer, entonces vamos a tener mayor concentración de insulina en la circulación y por lo tanto te va a ayudar a estimular todos los glúteos que por ahí están cerrados. Entonces, le podemos dar medicamentos que incrementen la producción de insulina. Y ahí tenemos el grupo de las guanidas y el grupo de la sulfoniluria. Ivermectina, por ejemplo. Entonces, le podemos dar este grupo de medicamentos. Estamos forzando al páncreas a producir. Y por ahí hablábamos de la metformina. ¿Qué hace la metformina? Inhibe, disminuye la absorción intestinal. Y disminuye la glucogenólisis a nivel hepático. Entonces cierro las compuertas de incremento de la glucosa en sangre, evitando la absorción a nivel intestinal que ingresa por los alimentos, se va a absorber a nivel intestinal y va a aumentar la concentración. Si yo bloqueo esto, voy a tener menos concentración de glucosa en la sangre y evito que el hígado me dé mucha liberación de glucosa. Entonces, hay medicamentos que estamos utilizando y los nuevos antidiabéticos, también les había conversado, que actúan sobre estos receptores que permiten la recuperación de glucosa a nivel del riñón. Sobre el receptor SGLT. Sobre los transportadores dobles del sodio y la glucosa, que están en la luz de los túbulos contorneados proximales. Entonces, estos evitan la reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces, ¿con medicamentos puede optar en estos 3 niveles? ¿Qué medicamento sería a nivel? ¿Perdón? ¿Qué medicamento sería a nivel renal? Jardiance. Es del que me acuerdo ahorita. Su nombre es poliglitazón, algo así es. Un poquito difícil de escribirlo. Como Jardiance, por ejemplo, se puede utilizar cada 12 horas. Con buenos resultados. No me acuerdo mucho, pero tenemos esto. Entonces, puedo darle estos medicamentos, de puedo dar como ayudar. Pero obviamente la dieta y el ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio promueve los GLUT2. Hacen de que estos GLUT que están inactivos dentro del citoplasma salgan y se pegan a la membrana celular y entonces va a permitir mayor utilización de la glucosa.
¿Otra pregunta? ¿Qué quería preguntar por aquí, por allá? Sí, no, en el caso, por ejemplo, tengo conocidos que tienen diabetes y o sea, en ellos, claro, normalmente su nivel de glucosa es alto, pero a veces con pocos cambios de glucosa, como a veces dejan de comer un tiempo prolongado, sienten ese shock. O sea, en esos casos, clínicamente presentan como que los síntomas de un hipoglicemia, pero lógicamente los valores no están dentro del rango. Claro. Pero se le tiene que dar el soporte igual. Obviamente, porque ya tu centro de control es igual que el hipertenso, imagínate. El hipertenso que siempre vive con presiones de 150 sobre 80. Su organismo ya se adaptó a esos niveles. ¿No es cierto? Tomas sus pastillas, están en este rango, entre 140 a 150 y se sienten bien, están controlados. Están controlados. Lo mismo a nivel de los pacientes que son diabéticos. Ellos pensan que le vas a tener una glucosa de 90, para ellos de repente le haces hipoglucemia. Entonces, con ese nivel, ellos rápidamente a nivel del hipotálamo hacen el reflejo del hambre. Van a querer comer. Entonces, para ellos, esto ya es una adaptación a su medio interno. No está su compañera, pero ahí hablamos de homeostasis, que es el control de nuestro medio interno en valores fisiológicos. Pero hablamos también de una homeorexis. Hablamos de una hormesis. Para entender esos términos, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos nuestra hemoglobina de 13 a nivel del mar. Subes a Puno, tu hemoglobina va a subir. Entonces, ¿dónde está tu homeostasia que te decía que tu hemoglobina debe ser 13? Se modificó. Tu homeostasis ha tomado un nuevo valor. Sube. Lo mismo, eso es cuando fisiológicamente te has adaptado. Pero tú lo puedes adaptar con medicamentos también. Entonces son modificaciones de tus niveles de medio interno que lo haces por medios fisiológicos o por medios farmacológicos. Entonces, ahí vienen otros términos que usamos de homeostasis. Si no lo puedes adaptar, vas a convivir con eso. El estrés crónico. Ya vives así. Vives hipertenso. Los que no toman medicamentos, ¿cierto?, se adaptan a esos niveles. En esos casos, ya no es difícil que puedan llegar a sus valores normales, ya se va a mantener. Va modificando todos tus centros de control. El hipotálamo se adapta a una nueva condición de vida. Y así te empiezas a controlar. Pero ya tus respuestas van a ser menores. Imagínate un paciente que está con 160 sobre 80 y está asintomático. Está bien, pero está asintomático. Pero ver que haga un esfuerzo. El riesgo de hacer un evento vascular cerebral, el riesgo de hacer un infarto de miocardio es altísimo. Basalmente están estables, pero no van a tolerar, no van a tener resistencias, reserva, no van a tener reserva metabólica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Quedamos aquí entonces.